Ya estamos grabando ahora. Bien. Quisiera continuar ahí por ahí la plática con el pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 17. Quizás leer un par de versículos ahí solo para dar un pie de toque de dónde vamos a partir. 5:17 de Lucas, si lo tienen por ahí en alguna versión rocambolesca. Sería una bonita, la Alfonsina. No, tal vez esta sí no, porque me salió muy buena esta. Demasiado bueno me salió esta. Me gusta la Castilian. Dice, un día, mientras él enseñaba, estaban allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Una fuerza del Señor lo asistía para curar. Entonces unos hombres que traían en una camilla a un paralítico trataban de introducirlo y ponerlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron al terrado y por entre las tejas lo pusieron por su camilla allí en medio delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo, hombre, perdonados te quedan tus pecados. Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, pero ¿quién es este que está diciendo blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solamente? Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió, ¿qué es lo que estáis pensando en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir, perdonaos te quedan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó delante de ellos, tomó la camilla Sí, en que había estado tendido y se marchó a su casa glorificando a Dios. ¿Y qué dijeron la gente? Todos quedaron como fuera de sí, glorificaban a Dios y llenos de temor exclamaban, hoy hemos visto cosas increíbles. Esa es una frase fuera de serie. Cuando tenemos reuniones, cuando tenemos campamentos, retiros, eventos o cualquier otra actividad cristiana que tenemos, siempre hay momentos gloriosos, hay momentos increíbles, pero cuando al final esa frase, me encantaría poder oír esa frase, repetirla cuando alguien ministra o cuando tenemos una reunión y al final del campamento, al final de la reunión, la gente dice, queda fuera de sí, dice atónitos, no sé, tal vez tengas otras 20 versiones ahí para describir eso, quedan estupefactos, boquiabiertos, pasitabundos, temblorosos, en shock, patidifusos, ya se me fueron los otros 20 sinónimos, pero estupefactos, boquiabiertos, etcétera. Y dice, quedaron todos así, literalmente con la boca abierta, anonadados, ¿sí? En shock, choqueados, como queramos usar el buen Tex-Mex. Y creo que cada región tiene alguna palabra para describir cómo se quedaron ellos, impresionados, impávidos. Y dijeron, la frase es, en versión Reina Valera 60, dice, hoy hemos visto maravillas. Ahí dice, hoy hemos visto cosas increíbles. Increíbles. ¿Sí? Tal vez si tienes otras 148 versiones por ahí, vas a encontrar esa misma expresión dicha de muchas maneras, pero al final no puede significar otra cosa más que realmente lo que acabamos de ver está fuera de serie. Sí. Lo que acabamos de ver, lo que acaba de suceder, es algo que jamás se ha visto, es algo que no hay manera de poderlo referenciar, de poderlo encajonar, de poderlo dimensionar, de poderlo literalmente
el ministerio, lo que él estaba haciendo era algo literalmente extraordinario. En una ocasión dice que lo mandaron, Herodes mandó a sus alguaciles a prender a Jesús, y cuando lo encontraron dice que estaba sanando enfermos, limpiando leprosos, estaba predicando, estaba haciendo milagros a diestra y siniestra, y cuando lo quisieron agarrar, dice que regresaron con Herodes, y Herodes les dijo, ¿y por qué no lo trajiste? Y le dijeron a Herodes, si lo quieres agarrar, agárralo tú. Dice, porque nunca un hombre ha hablado como este hombre. O sea, pero en este momento dice que estaban viendo maravillas, y dice, de tal manera que dijeron anodados, hoy hemos visto algo increíble. Me encantó esa versión. Hoy hemos visto algo inaudito. O cosas, si lo decimos en lenguaje paulino, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, y ni han subido al corazón del hombre, y ni nos imaginábamos que podían pasar. Dice, hoy hemos visto esas cosas. El punto es que así termina el relato. El punto es que Jesús está demostrando algo que va más allá de toda explicación, va más allá, pero yo quisiera regresar al primer versículo, el versículo que leímos, creo que es el 15, y ahí dice que estaban ahí reunidos, ¿quiénes? Dice que había, ¿qué? Fariseos y doctores Fariseos y doctores de la ley. Ándale, o sea, doctores de la ley. O sea, estaba gente con reputación, y no nomás eran de, es que tenemos aquí el más cuerdita del barrio. No, No. dice que vinieron de todas las aldeas. Léelo bien, dice de todas las aldeas, de todas las universidades. O sea, voy a decirlo así, vinieron de Princeton, de Yale, de Harvard, de Chicago, de todas estas universidades, de la Sorbonne, de Oxford, de Cambridge, vinieron allá de la cooperativa de Colombia, creo que se llama, por allá, bueno, de todas las universidades, y estaban ahí reunidos, lo mejor de lo mejor, dice, los intérpretes, los fariseos, dice, y los doctores. ¿Qué predicarías tú si tienes enfrente a ese selecto grupo de gente sentados en primera banca? ¿Qué es lo que tú y yo predicaríamos al grado de que al final del servicio esta gente dijera, wow, lo que acabamos de ver, así con la boca abierta, todavía con un Kleenex aquí limpiándose la baba, con los ojos salidos, desorbitados, y con el corazón todavía latiendo, de manera que no es que le contaban uno al otro y se decían, no, vos, que eres pelucadero de cabeza, no, dice que gritaban y decían, o sea, se agarraban la cabeza, se estrujaban los pocos pelos que tenían y decían, lo que acabamos de ver es increíble. No era cualquier gente la que estaba ahí, no eran dos, tres peladitos ahí desconocidos, dos, tres hermanitos que se sientan allá a cantar yo siento el fuego, no, sino era gente que eran doctores de la ley. Yo pregunto, ¿qué predicarías tú o yo para que al final con esa semejante, de cuenta que te sientas ahí y tienes a H. López enfrente, a Los Castillo, el otro día estoy revisando mis fotos y me encontré un par de fotos ahí con, incluso me tengo una ahí con Berberian, con pura gente acá selecta. Y entonces, luego te las voy a presumir para que veas que no nomás tú. Y sentado yo con ellos, toda la plana mayor, ¿qué predicarías al punto que cuando terminaras tu sermón o cuando predicaras de ministrar, terminaras de predicar, esa gente dijera, wow, hoy hemos visto maravillas? Esto que acabo de ver es increíble. Ese es el punto al cual nosotros queremos o tendremos que llegar, porque Jesús nos puso la vara tan arriba que luego dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las tienen que hacer, y ustedes tienen que hacer todavía cosas mayores que las que yo voy a hacer. Y ustedes y yo somos llamados a vivir y a operar en un nivel tal que cada vez que ministremos, no dije que de vez en cuando, sino dije que cada vez que ministremos, que cada vez que nosotros participamos en algún momento, a veces de una manera, a veces en otra, la gente puede decir, wow, esto está fuera de serie. Wow, hoy hemos visto maravillas. O sea, no sé si mañana, pasado o hace 10 años, o sea,
que el gran avivamiento de 1948 allá en Jutiapa, eso ya se acabó. Dijo, hoy, lo que acabamos de ver hoy, no se compara a nada de lo que hemos visto antes. Salieron esos, o sea, el doctor de la ley. Yo no voy a decir que tengo 2 doctorados, no lo dije, ¿ok? Pero si alguien llega ahí con un doctorado y dice, y ese cuate salió así, con la boca abierta, diciendo, esto jamás me lo enseñaron en el Instituto Bíblico. Esto nunca lo aprendí en toda la yeshiva. Esto nunca lo vi en los textos de los Targums, ni lo aprendí de ningún rabí. Esto no me enseñó nada. Lo que acabo de ver hoy está completamente fuera de serie. Ese es el llamado. Ese es el nivel. Esa es la vara. ¿Cómo puedo yo hacer para llegar a operar en ese nivel del varón Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo hacer para que cuando yo ministre, para que cuando yo participe, lo que yo haga sea algo que realmente rompa? Porque yo me imagino que si tú y yo nos imaginamos, estamos parados ahí a un lado de Jesús, o sea, como el día que predicó Pavel ahí, que en aquella catacumba, ¿verdad? Con las luces apagadas bajo el sótano, y parados ahí después de que el hermano cantó Yo siento el fuego, y entonces parados así, todos así de atrás, ahí echándole porras y de repente ves que van y los primeros asientos están reservados y donde quitan el listón, vienen y se sienta toda la plana mayor, puros doctores, puro pedado teólogo. Y luego no encima, sino un montón de fariseos, esos ayunan 2 veces a la semana, dan diezmo de todo lo que tienen, todo el mundo les llama rabí, con uniforme, con toga, con cuello clerical. O sea, ¿cómo conmueves a esta gente? Qué difícil es poder penetrar en un ambiente tan duro y tan recio y tan apagado. No tienes a la porra ahí de las hermanitas ahí de Chosen ahí con su camisa y sus gorras echándote porras. No, tienes a toda la caballería de los hermanitos en contra ahí parados, sentados, y trajeron a sus doctores de la ley y trajeron para aprenderte y para encontrarte. Y lo increíble de todo este asunto, lo más loco que jamás me ha parecido, es que cada vez que yo leo el Evangelio, yo nunca veo a Jesús, ¿sí?, sentándose y enseñando Torah. Porque si a mí me ponen a predicar con toda la bola de pléyades que están ahí, con toda esa gente, yo hubiera empezado, no, la palabra griega, no, pero tal, y que quién sabe qué, yo hubiera hecho un tipo de sermón tipo Rabí Zacarías acá, o del doctor, algo, poniéndome acá a rebatir y a buscar encontrar la exegesis de la síntesis, de la paradoja, y empezar a tirar crema y empezar a tirar toda la cremora, todo lo que da, ¿no? Para ver si logro pintar un poco el café ese. Y yo nunca encuentro a Jesús de Nazaret predicando la Torá. Cuando tú me oyes a mí, yo predico y digo, en Juan número 5 y en Lucas 4 y en Marcos 3 y en Mateo 2 y en Génesis 0, así ya para que nunca se me olvide, y digo, en Salmos, en esto, y entre más citas tiro, y entre más textos agarro, y entre más ejemplos, y entre más logro jalar, yo mejor me siento porque apoyo la palabra. Pero llega Jesús y tú lo oyes hablar el Sermón del Monte y nunca cita prácticamente a la Torá. ¿Por qué? Al contrario, dice, en la cátedra de Moisés, ellos tienen quien predique a Moisés. Yo no predico Biblia. Él no viene a predicar teología. Él no viene a buscar. ¿Por qué? Porque la gente no necesita que le expliquemos a Dios. Lo que ellos necesitan es poder ver a Dios. Ellos no necesitan que yo les explique a Dios. Ellos no necesitan que yo les dé 200 textos. Se lo saben todos, se lo saben mejor que vos.
son doctores de la ley. Y ante ese escenario, Jesús no se pone a discutir, no se pone a pelear, no se pone a argumentar. Es más, ni siquiera menciona la ley. ¿Por qué? Porque hay un principio. Jesús dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Nunca van a poder rebatir, ni argumentar, ni meterse en lo que yo les voy a hablar por una simple razón. Porque Jesús hablaba revelación. Nosotros podemos hacer dos cosas. O predicamos Biblia, o predicamos revelación. O solo hago un montón de textos entrecruzados y trato de aplanar a la gente con un montón de textos, o les comparto revelación. O yo predico una enseñanza, en los días en los cuales yo podía predicar enseñanzas históricas, sermones expositivos, sermones dogmáticos, teología, soteriología, homilética, hermenéutica y todas las en materias del instituto y daba teología histórica. Hoy en día eso no hace ningún efecto. Mira, Gabriel. Sí. En ese texto que leímos hace un rato, la única vez que se menciona eso muy poderoso que dice que había una fuerza que lo acompañaba para sanar. Es la única vez en todos los evangelios que se menciona eso de Jesucristo. Específicamente porque sabía que los doctores de la ley necesitaban ese poder, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso era siempre así Jesús operando. Vamos a ver eso, porque hay una razón del por qué. El punto es que... ¿Alguien se fue? ¿No? Okay. Es que me cambié a mi teléfono mejor porque la compu estaba muy mala. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué habla? Porque Jesús no enseña palabra en el sentido de la teología o de la hermenéutica, sino Jesús lo que viene a enseñar es revelación. Jesús habla las palabras que vienen directamente del Espíritu. Jesús se comienza a enseñar revelación. ¿Por qué? Porque Jesús pasa algo aquí. La Biblia dice que cuando Él comienza a enseñar, junto a Él hay una atmósfera. ¿Se fija? Como dijo Vinicio, viene la única vez que viene en la Biblia. Y viene y dice, y había una unción, había un poder, y el poder de Dios estaba con él, y la gracia, el poder de Dios se manifestó alrededor de él. Dice, para sanar. No había sanado a nadie, pero el poder estaba allí. La diferencia muchas veces es que nosotros podemos determinar la atmósfera que hay alrededor de nosotros. Podemos determinar cuál es el mover, el fluir, llamamos la atmósfera. ¿Sí? Podemos darnos una pequeña idea de qué es lo que Dios quiere hacer, pero al final, si nosotros no logramos identificar esa atmósfera, no logramos entender que el poder de Dios estaba allí, si nosotros no logramos identificar la atmósfera, tampoco vamos a poder determinar qué es lo que Dios quiere hacer. Claro. ¿Sí? Mucha gente se la pasa adorando, cantando, adorando, y siempre pasa que viene la presencia de Dios y se sienten y ellos dicen, aquí está la presencia de Dios, aquí está Dios moviéndose, qué bonito todo esto, pero la gente, normalmente los adoradores tratan, no saben atraer la presencia, pero no saben identificar qué es lo que trae la presencia. Y muchísimo menos pueden entender cómo desatar la atmósfera, lo que trae esa nube. Y lo que sucede es que esa nube viene una vez, 2 veces, 3 veces, y luego se levanta y se lleva todo lo que Dios tenía para tu vida. Y la gente se va de la iglesia con las manos vacías y sin decir, hemos visto maravillas. Porque no percibe qué es lo que Dios quiere hacer. Buenísimos para cantar, afinadísimos con un pitch tone perfecto, un tono pitch perfecto, con una entonación increíble. Buenísimos, se siente, entras a la iglesia y se siente la presencia,
pero no hay un desencadenamiento de lo que trae la presencia. Son como cuando Pedro está con Cornelio, capítulo 10 de Hechos, que ven que el lienzo baja y que tenía un montón de cosas y le dice, Pedro, mátate, mata y come, mátate y come, mata y come. Y entonces dice Pedro, no, Señor, y no, Señor, segunda vez, no, Señor. Y entonces la nube, el lienzo se va. Y no logras desencadenar esa unción o esa, más bien esa atmósfera, ese poder que estaba contigo para hacer algo. No lo identificaste, no supiste percibirlo, no tuviste la gracia para poder definir el cómo manifestar eso que Dios tenía. Y eso es algo, pero básico, que tenemos que entender y aprender a poder operar en lo que Dios tiene. La atmósfera que había era una atmósfera religiosa, una atmósfera tradicionalista, pesada. Pero entonces lo que hace Jesús es varias cosas, pero yo quiero que esta tarde por lo menos explicar algo de que tenemos al menos 4 formas para operar. Una operación en 4 canales. Y el poder entender cómo acceder o cómo accesar a alguno de estos canales, por lo menos a uno de estos, puede permitirnos poder proyectar y manifestar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El no conocer, el no poder entender, dice, y el poder de Dios estaba ahí para sanar. Imagínense al final, pero Jesús no se dio cuenta. Y es más, cuando estaba el evento así más bonito y estaba cantando aleluya, aleluya, interrumpió y dijo, por favor, este es el de la consola, súbeme aquí, hermanos, vamos a dar un anuncio de los tamales. O sea, y se acabó. Rompió el momento, rompió el fluir. No se han dado cuenta cuando está la adoración y está el silencio y está listo para que venga la palabra, o estás compartiendo y la persona está a punto de llorar o está a punto de quebrantarse y dice ahí, el poder de Dios estaba ahí y yo no lo percibí y yo mismo lo corté. Esto es bien sencillo, esto es medible, visible y medible. Si estoy en una adoración y estamos cantando 3 cantos y el tercer canto ya estamos en el cielo y el cuarto canto lo bajé todo. Dije, ahí, o sea, iba creciendo y luego lo bajé a disminuyendo, lo bajé, ahí me di cuenta que algo hice que frenó. Y aquello que estaba por desencadenarse, lo troné y evité que esa atmósfera que estaba ahí pudiera manifestarse y que eso que Dios quería hacer a través de mi vida, a través de la vida de la gente, yo mismo que tenía que estar ahí, no permití que esa unción bajara y que ese paralítico se quedara ahí. Estos 4 principios son, el principio número 1 es el operar en la ley de la fe. Todos fuimos llamados a operar al menos en la ley de la fe, en el principio de la fe, voy a decirlo yo, en modo fe, así para que no se oiga tan teológico, en modo fe. Jesús dijo bien sencillo, estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. A los que creen. O sea, que cualquier cristiano convencional, hermanito bonito, buena onda, hermoso, ¿sí? Cualquier hermanita linda con el cabello largo, o sea, puede fluir en la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. ¿Qué dice la Escritura? En mi nombre pondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Tú tienes fe? Sí, ok, yo puedo fluir entonces en modo fe. Y no está mal. Está bien, la Biblia dice que yo debo de fluir en modo fe, que yo puedo sanar ahí, pero entonces comienzo a sanar. Ahora, la Biblia dice que cuando yo opero en modo fe, esas señales seguirán. No dice a veces seguirán y a veces no seguirán, sino dice estas señales seguirán a los que creen. Pero mira, pues incluso Jesús
puso en un lugar donde no pudo ni sanar porque les hacía falta fe a la gente. Ok, entonces vamos a ver que hay otros modos. Ok. Ok, ese es el punto que yo tengo que determinar. La Biblia dice que Dios me ha dado no la llave del reino, sino las llaves del reino. Ok. El problema es cuando yo no sé usar qué llaves para una cosa y qué llaves para otra. Solo uso una y no Tengo que querer andar reprendiendo a todo el mundo y en todos lados veo demonios. Cuando lo que tenía que haber usado era el dominio propio, o cuando lo que tenía que usar era otra cuestión, y yo ando, dice la Biblia que echemos abajo argumentos, y yo ando echando abajo demonios. Ando derribando potestades, cuando lo que dice la Biblia es que derribe argumentos. Y las hermanas se agarran a banderazos ahí queriendo derribar a las potestades, y la Biblia no dice, no, tú no vas a derribar potestades, tú vas a derribar argumentos, y para derribar argumentos te tienes que quemar los ojitos para estudiar y para poder rebatir. No, pero es más fácil dar banderazos, y para todos banderazos. No, el hijo rebelde, entonces que el de liberación, y el típico. Hace una semana me hablaron unas hermanas de que si no conocía a un hermano que tuviera don de liberación. Le dije, ¿para qué lo quiere, hermana? No, es que el esposo de una hermana, hermano, lo está engañando y luego pues de repente cambió y que le dije, eso no es un demonio. La pura concupiscencia. El pelado es un sinvergüenza, y aparte de eso te puedo decir que aparte de eso están drogas, y que aparte de eso trae esto y esto, 3, 4 cosas. O sea, aquí no se le... Pero es más fácil echarle la culpa a que un demonio lo agarró y que le torció y que... A definir por qué. Porque yo solo conozco esa llave. Yo solo sé operar. Entonces, el nivel más sencillo o básico que para todo cristiano deba de ser equipado es aprender a moverse en el modo fe. El modo fe te va a llevar a vivir de tal manera que las señales te sigan. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir en fe. Y luego hablamos de la fe. El otro día hablamos que cómo se genera la fe. Y cuando tú lees la Biblia dice, la fe, Romanos capítulo 10 dice que dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. O sea, ¿cuántas maneras hay para generar fe? Solo por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente tan estúpidamente cuando tú le dices que va a ir a la reunión, cree que lo más importante es su privilegio? Que va, es que me tocó cuidar a mí los carros. Entonces, él cree que eso es lo más importante. Entonces, él cree que porque ya hizo, o el hermanito lindo que se cree Luis Miguel ahí, y que cantaron los cantantes, y cuando bajan de ellos de haber ministrado, entonces no se sientan a escuchar la palabra de Dios porque creen que lo más importante es la adoración. Pero la adoración no produce fe. No. La ofrenda no produce fe. De hecho, la escritura dice, acontecerá que si oyeres atentamente y tú inclinares, dice, para tu corazón para oír atenta, y si te sientas, dice, atrás, dice, procura sentarte adelante para que escuches bien. Dice, oye, hijo mío, estén atentos, dice, que el varón en cuya ley, en cuyo corazón, dice, está meditando, sus oídos, él está ahí oyendo. La única manera que tú tienes para tener fe y para generar fe, porque aparte de que sin fe no puedes hacer nada, es que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo lo que hagas, a lo mejor está muy bonito, pero como no tiene fe, ni agrada a Dios. Pero la única manera que yo tengo para poder desarrollar fe, según la Biblia, es oyendo la palabra de Dios. Pero si yo no sé oír la palabra de Dios, es más, si esto lo subimos a Facebook y yo se lo envío a 100 personas, probablemente tal vez 5 personas lo oigan. ¿Sí? 2. ¿Saben cómo funciona cómo paga Spotify o YouTube? ¿Cómo pagan los cuando tú subes un video, ¿sabes cuándo te pagan la canción? Es de 10 minutos, creo yo, ¿no? 40 segundos. 40 segundos.
Por eso todas las canciones urbanas empiezan con el coro, el hook. Todas las canciones urbanas ahora, de los últimos 10 años, empiezan con el porque si la canción no te logra pescar los primeros 40 segundos, no te la pagan. O sea, porque hoy en día, si no, en 40 segundos tú no haces que la persona, es más, has visto los comerciales duran 10 segundos, si no lo agarraste en 10 segundos y lo cancelaste, no te lo pagas. Pero si tú logras pasar la barrera de los 40 segundos, entonces ya Spotify te paga la canción. Si no, no funciona. Y resulta que los hermanos lo dicen. ¿Cuántos de aquí extrañan el ir a la iglesia? ¿Cuántos de aquí extrañan la relación de ir a la iglesia, hermano? Y todo el mundo dice, oh, hermano, pues es que extraño la iglesia porque ya no puedo ir a abrazar a la hermana, porque no puedo ver al otro, el otro porque no puede vender sus productos Avon, el otro porque no puede hacer, y el otro porque ya no tiene su ministerio de hacer tal cosa, o porque ya no lo ven, y toda una sarta de tonterías, pero no entienden que lo más valioso que era la reunión era oír la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y no puedes tener fe si no oyes la palabra de Dios. Y entonces las señales no te van a seguir porque tú no tienes fe. Y entonces resulta que lo único que sí podías hacer, que era poner tu YouTube o tu Facebook y escuchar la palabra de Dios, no lo hiciste. Es decir, ni siquiera tengo que estar en la iglesia haciendo nada, porque a comparación de oír la palabra de Dios, el hacer algo en la iglesia no es importante. Exacto. O sea, el hecho de pensar que porque no canto, que porque no tengo participación, que porque no tengo un lugar en que participar, porque no llevé mi ministerio de llevar rollos de papel, de servir el café a las hermanitas, de llevar las galletitas, porque no hice eso, entonces, ¿cómo extraño la iglesia? Si te estuvieses oyendo la palabra, tendrías fe. Y entonces, aunque no vayas a la iglesia, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es cuando yo no sé cómo desarrollar la fe. Y acerca de la fe, el otro día nos aventamos una plática como de 2 horas que no voy a hablar, pero hablamos de los diferentes, por lo menos 6 niveles de fe, creo que 7 niveles de fe. Y hablamos que la fe que estaba naufragada, en el nivel más bajo. Y dijimos que esa fe no funcionaba. ¿Por qué? Porque la fe había naufragado. Ustedes leímos ahí que estos son Himeneo y Alejandro, los cuales naufragaron en la fe. O sea, cuando alguien se muere está 3 metros bajo tierra, pero cuando alguien naufraga, o sea, está en el fondo del mar, o sea, todavía más abajo. ¿Y por qué naufragaron? Dice, porque no guardaron la limpia conciencia. Entonces, cuando tiene el demonio y le dicen, en el nombre de Jesús te va, el demonio le dice, ¿tú cómo me vas a echar fuera si tú eres tal y tal y tal y tal? Uy, vámonos. No sé si han estado en alguna reunión así. Y el demonio empieza y se acabó 2, 3. A mí me tocó estar, bueno, no estar, pero me llamaron para un rollo así. Y salió el endemoniado y el endemoniado salió profeta el endemoniado. Y les dijo sus 2, 3 palabritas que estaban haciendo. Por 3 días encerrados para que se acabara el campamento, todos temblorosos, llorando, porque... Y uno de los muchachos que me conocía me dijo, me logró llamar, me dijo, ¿ya sabes qué hacer? Digo, ve, ya. O sea, simplemente, o sea, es decir, si tú naufragas en la conciencia, entonces tu fe no va a tener ninguna incidencia. Porque tu fe, a la hora que tú requieres esa fe va a estar debajo del fondo del mar. La fe que naufraga. La siguiente fe es la fe que está muerta. Esa es la más común en la iglesia. Porque la iglesia está sentada en un punto donde dicen la famosa y poética frase cristiana que es, si es de Dios, Dios lo hará. Hermano, y se levantan ahí, te ponen ahí en la plataforma y te dicen, dice el Señor que Él va a hacer esto contigo y ya estoy. Y el hermano, después de todo lo que le dijeron que tiene que hacer, dijo, si es de Dios, Dios lo va a hacer. O sea, yo no tengo que hacer nada. Cuando la Biblia dice que conforme a las profecías que se dieron de ti, milites, pelees, luches, batalles,
pelea para que esa palabra que te dieron se cumpla. Ah, es que dijeron que iba a ir a las naciones y ni siquiera estudiaste el instituto, ni siquiera te preparaste, no quieres dejar de comer tu bandeja paisa porque lo único que voy a comer toda mi vida. O sea, no te preparas para poder prepararte para lo que la palabra del Señor quiere para ti. Entonces mi fe está muerta porque yo me excuso en una evasión de responsabilidad de decir, si es de Dios, que Dios lo haga y yo no hago nada porque el cabo que es del Señor, el Señor lo va a cumplir. El Señor no lo va a cumplir sin nuestra participación. El otro día les mandé un mensaje que se llama colaboradores de Dios. No funciona. La fe sin obras está muerta. Dios nunca va a operar sino a través de nosotros en colaboración con nosotros. La palabra ahí en griego es bien interesante porque es sinergia. Sinergia es sinergia para nosotros. Dios dice 1 más 1 no son 2, porque 1 hace oír a 1000, pero 2 a 10,000. A 10,000. Es más, yo tengo una frase por ahí que comparto con alguien y le digo, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es igual a Dios. ¿Sí? Porque Él es el cordón del tercer doblez. Él está ahí. 1 más 1 es igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, tú estás conmigo, los dos trabajamos. Y entonces tú más Dios no es Dios más tú, sino es igual a Dios. Él todo lo puede hacer. Entonces, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle al hermano que sea sano si no hay acción de nuestra parte? Jesús le dijo, no, pues para que veas, yo te digo, levántate. En el caso de Pedro y Juan, en capítulo 3 de Hechos, dice, extendieron la mano y lo levantaron. Es decir, a toda acción hay una reacción en el mundo espiritual también. Entonces, si la fe está muerta, entonces no hay manifestación. ¿Cómo podemos nosotros pretender hacer una manifestación de Dios si nuestra fe está muerta? No podemos tener manifestación de Dios si nuestra fe está naufragada. Y luego hablamos de tener fe, de lo que era la fe, y después hablamos acerca de la fe como la poca fe. ¿Se recuerda de eso? Tiene a Pedro caminando en el mar. Oye, caminar en el mar ya requiere fe. Y Jesús dice que caminar en el mar solo requiere poca fe. Porque lo rebaña y le dice, ¿cómo? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, tenía fe. O sea, ya caminar en el mar ya requiere fe. Y le dice, tienes poca fe. ¿Por qué la fe se vuelve poca fe? Porque la poca fe, dice, quita los ojos del Señor. Hay un salmo que me encanta, que dice que nosotros, hay un salmo que dice una y otra vez, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y ¿sabe qué? Cuando tú lees ese salmo, te ahorras leer toda la Biblia, porque ahí viene todo resumido. Porque te sacó del mar rojo, porque luego hizo esto contigo, porque esto hizo contigo, y luego sacó a él, y luego derrotó a los reyes, y luego esto, y luego lo otro. Casi ahí viene todo contado, resumido. Porque siempre dice la Biblia, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y el Isaías 41:10 es uno de los pasajes básicamente clásicos nuestros, nos encanta, que dice, no temas porque yo estoy contigo. Y lo que dice ahí, no desmayes, porque yo soy no desmayes. Pero cuando checamos el hebreo, esa palabra desmayes es literalmente, es no dejes de mirarme. Porque cuando yo dejo de mirarle, entonces yo desmayo. O sea, la raíz de desmayar es dejar de ver. Yo dejo de ver al Señor y entonces me desmayo. Entonces, bueno, sigamos puestos con la fe. Entonces la fe, la poca fe, y luego después la mucha fe. O sea, le dijo, mujer, grande es tu fe. Y al final el Señor dice, nunca he hallado tanta fe. Y platicamos acerca de cuáles son los procesos para poder generar y vaciar nuestra fe y llevarla a este nivel de fe. Si no lo tiene, consulte la plática número 16.
Chéquenlo por ahí. Ahí vamos a pasar los links después. Sí, creo que va a ser la en el 4, por ahí, algo así. 5. Algo así. Pero entonces, viene ahí, ¿cómo llevar tu fe hasta llevarla al nivel que Dios quiere? Entonces, vimos ahí entonces que el primer nivel básico es el nivel de la fe. Ahora, muchas veces yo puedo ejercer el poder en el nivel de la fe, aunque yo no esté autorizado para hacerlo. ¿Se recuerdan aquellos que dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, vete? No tenían autorización. Pero, como el Señor dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo no tengo fe. Pero como Él dijo, Dios respalda su palabra. ¿Y cuántos milagros no han visto así? De gente que ni tenía fe, o que ni se lo merecía, o que estaba en pecado, o como usted quiera y mande, pero porque oró, porque hizo, porque dio ofrenda, porque creyó al hermano que dijo, lánzame la lanza. No, dijo, ¿cómo dicen en la maratónica? Levántate y pacta y que quién sabe qué. Pacta ya, pacta ahora. No sé qué, no tenía derecho, pero hay gente que ha recibido milagro. Por la fe de ellos. Por el hecho, por creer, porque la fe funciona. Pero no necesariamente quiere decir que tengas autorización para operar en ese poder. Entonces, tenemos esta situación donde la fe está amarrada a la manifestación que nosotros podamos generar ahí. ¿Estamos hasta ahí todavía? Sí. Ok. El siguiente nivel que puedo funcionar es el nivel de la unción. ¿Qué es la unción? En pocas palabras, Pavel, ¿qué sería la unción? Una gracia sobrenatural para operar en cierto momento. Gracia sobrenatural. Pavel, ¿estás de acuerdo? Es un regalo inmerecido para funcionar en Dios. La fe, la fe dice, a mí me encanta cuando le pregunto a medio mundo qué es la fe. Todo el mundo dice amén, amén. Y la gente dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, y bla, 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 bla. Y el problema es que esa definición de fe es tan teológica que ni yo la entiendo. Literalmente, si tú me dices, la fe es la certeza, no lo entiendo. No me dice nada esa. Porque yo no estoy relacionado con la manera de entender ese texto. Porque yo no sé ni qué es esperar. ¿Sí? Ni sé lo que es tener certeza. Ni sé lo que es mirar lo que no se ve. Entonces no sé ni la fe, no sé ni cómo se come, ni cómo se sirve, ni qué se hace con ella. Cuando hablo de la unción, normalmente la gente pasa algo peor. Ese hermano tiene unción, significa que ese hermano no se tumba a todo mundo o hace algunas cosas, o etcétera, etcétera. Pero cuando yo voy a la escritura, yo voy a encontrar que la gente que fue ungida está en relación a dos principios. El primero fue ungido para un propósito. Y ese propósito está en poder cumplir una función. Y esa unción lo que trae es un respaldo de Dios para que esa persona, ese individuo, pueda cumplir la función para la cual fue ungido. De manera que la unción no está relacionada con cuánta gente tumbó, sino que tiene que ver con el respaldo de Dios. Voy a decirlo sencillo. La unción es el respaldo de Dios
en el cual Dios manifiesta su gracia y su respaldo a través a tu vida, todo lo que dices, haces para que puedas cumplir la función a la cual Dios te llamó. Cuando el rey David fue ungido, ¿para qué fue ungido? Para ser rey. Entonces, ¿qué hacía? Él peleaba las batallas, él cumplía acciones del rey y dice, Dios le daba la victoria que donde quiera que él iba. ¿Por qué? Porque él iba con la unción. Cuando fue contra Goliat, llevaba el nivel de fe, porque dijo él, y Dios y recuerde que una de las cosas que hablamos de la fe, que la fe se vuelve pequeña porque la fe es corta de memoria. Nos olvidamos, después dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo conozco gente que Dios los ha sanado de cáncer, que los ha sanado de tuberculosis, un montón de cosas, pero el momento que enfrentan la siguiente prueba, se olvidan de todo lo que Dios ha hecho. Cuando David fue y se enfrentó a Goliat, dijo, no, el Dios que me libró del león y me libró del oso y me ayudó a encontrar a la ovejita clarita y me ayudó a encontrar a la ovejita perlita y a la morena de Tomasa, el Dios que me cuidó cuando tenía frío, el Dios, es el mismo Dios que me cuida ahora con el gigante. Amén. Cuando yo traigo a la memoria las cosas que Dios, por eso dice, meditaba en todas tus obras, yo estaba en mi mente siempre. Lo que alimenta la fe es oír la palabra de Dios, es volver, dice, a traer a la memoria, dice, las grandes cosas que Dios ha hecho, recordar por dónde el desierto, como dice, el desierto espantoso, tortuoso, por donde te hizo pasar, y del lodo cenagoso donde te sacó, y las veces que te libró y te sacó de la bancarrota y te libró de las vidas y te dio una mujer maravillosa y volvió a hacer tu vida, y entonces tú te paras el lunes y dices, muchacho, ¿quién dijo miedo? Pues, amén. ¿Por qué? Porque la fe la agudiza a crecer. Cuando va David, dice, el Dios. Pero cuando entonces se enfrenta, David dice, espérame, yo no me puedo morir, porque este gigante no me puede matar, porque yo fui ungido para ser rey. Y aún no he sido rey. Y todavía no soy rey. Es cierto que por donde quiera me dicen, mi rey, ¿qué pasó, mi rey? ¿Verdad? Pero es muy diferente que te digan mi rey a que tú seas rey. Entonces, él, porque dice que era guapo, rubio y de hermoso parecer, ¿verdad? De ojos brillantes y parecía un caballero del zodiaco, dijo que hermoso. Y cuando se presenta dice, yo todavía tengo que ser rey. La unción que está en mí me permite poder enfrentar, porque yo sé que Dios tiene un respaldo a mi vida para hacer y cumplir algo que Él me ha llamado a hacer. Y esa unción está sobre mí y me viene. Por eso Jesús operó en el nivel de fe con la gente, porque ese es el nivel más básico y Jesús tenía que llevar a la gente a operar en un nivel primero de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cada vez que sanaba a alguien le decía, ¿qué quieres que yo te haga? Esto, le dijo, conforme a tu fe. Así que si yo tuviera que discipular a alguien y enseñarle a alguien para llegar al final a decir, pues, grandes maravillas hemos visto, lo primero que tendría que enseñar a alguien es aprender a fluir en fe. ¿Por qué? Porque viene el Señor y te la regresa y te dice, conforme a tu fe te se ha hecho. Las señales no te siguen porque no tienes fe. Y el problema de la fe no es que yo no te la dé, porque dice que Dios te lo da toda buena dádiva y te la da sin medida y todo, pero la fe solo viene por el oír la palabra de Dios. Así que si no tienes fe, acércate para que oigas mejor, para que entonces puedas tener fe. Si tienes fe, eres hombre de poca fe. Señor, yo ya camino sobre el agua. Sí, pero tienes poquita fe. Eso es tener poca fe. ¿Por qué? Porque se te olvidan las cosas. Así que tráelas a la memoria. Recuerda, persevera en tener, y entonces tu fe va a aumentar, y entonces las señales te guiarán. Entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. El bien y las misericordias te alcanzarán. Pero entonces Jesús opera en el nivel de fe. Si tú miras ahí, Jesús opera en fe. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, él, además del nivel de la fe, opera en el modo unción. ¿Qué fue lo primero que Jesús hace cuando comienza su ministerio? Agarra el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Yo tengo la unción. Esos son otros 20 pesos.
esos son otros 20 pesos. Porque el nivel de la unción radica en que entiendas quién eres tú. Radica en que entiendas para qué Dios te ha llamado y para qué Dios te ha puesto para bendecir a otros y cuál es la función. Y en base a esa función, en todo lo que tú hagas dentro de tu función, va a tener una repercusión porque hay una unción de Dios a favor de la gente, a favor de las personas, porque tu vida está respaldada por una unción. Lo voy a decir de esta manera. Cuando mi mamá le digo, predica en la iglesia, mi mamá se levanta. Y entonces, no sé qué pasa. No es que predique lo mejor del mundo, pero cuando la viejita esa se para al frente, detrás del púlpito, al final del culto, y levanta la mano y dice, en el nombre de Jesús, y comienza a orar, inmediatamente la iglesia, toda la iglesia responde. Digo, ¿es fe? No, porque si tú le preguntas a ella, cree que tiene fe, pero tiene unción. ¿Qué es la unción? La unción es el respaldo de Dios. Todo lo que haces prospera mientras estés dentro de los límites de tu llamado. Es que yo quiero componer un canto, hermano, pero ni afinado estoy y me quiero meter a cantar ahí le quito el micrófono del brother que está dirigiendo y yo, vamos a cantar. O sea, se fue la unción porque Dios no me llamó a ser rey. O me ungieron para ser sacerdote, o me ungieron para ser profeta, o me ungieron con alguno de los 5 ministerios, pero cuando yo me salgo del ministerio que Dios tiene para mí, no tengo unción. Pero cuando me dicen, hermano, enseña, ay, sí, yo me siento aquí en la cátedra y entonces digo, no hay problema, no preparé nada, no importa. Hay unción. El problema del modo unción es que el modo unción está ligado a recibir a través de la persona. Y la gente se acostumbra a eso. Si tú hubieses estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque él tiene unción. Y al pastor, claro que eso le encanta al pastor, porque entonces toda la iglesia depende de él, porque ya no tienen ni siquiera que ejercer la fe ellos, sino que descansa su vida cristiana en la unción del pastor o del profeta o del... Se vuelven codependientes. Sí, porque ya no tengo que ejercer fe. Yo puedo orar para que mi hijo se sane, pero mejor se lo llevo al pastor para que ore por él. Todavía hay alguien ahí. Sí. O sonríase que Cristo le ama, dijo. No le digas eso al Pablo, que se va a mover más todavía. Sí. Yo me muevo entonces en razón a una unción, porque tengo que entender bien claro para qué me llamó Dios, cuál es mi llamado. Voy a usar una palabra militar. ¿Cuál es mi asignación? Llega el general Pancho Villa y le dice, suba a todos estos pelones al tren. Está bien, general. Súbanse. No hay tantos ahí. General, no se quieren subir. Te di una asignación. Al que no se suba, al que no quepa en el tren, que lo fusilen. Que van todos. ¿Por qué? Porque recibí una asignación. La unción viene sobre mí. La asignación y viene sobre mí la autoridad para ejecutar. La unción me da la autoridad para ejecutar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, ninguno te tenga en poco. Tú no dices que ningún estúpido te venga a decir algo. Ninguno te tenga en poco. Que la hermana Diana, que ninguno te tenga en poco. Es más, le voy a decir todavía como dijo David, como le dijeron a David, y este perro incircunciso, ¿cómo no se lavó ni el hocico? ¿Cómo se atrevió a maldecir al ungido de Jehová? Porque la unción, dice, le da a él, dice, la unción le da una asignación y tiene autoridad. Por eso dice, por eso te dejé en Creta, le dice, para que
mandes, esto manda y enseña, y a todas las iglesias, y algo así, y que ninguno te tenga en poco. Ah, claro, sé ejemplo, pero no te dejes de nadie. Porque tú tienes que saber quién eres, Timoteo. Porque desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. Y tú eres un ministro. Y tú eres un ministro de Dios. Y se profetizó sobre ti. Pusieron las manos sobre ti. Así que levántate. Porque la unción está en ti. No sé si me lo hago explicar. Le dice Moisés, te pongo las manos sobre Josué. Y lo ungió. Y le transfirió. Y le puso la unción. La unción viene sobre ti. Entonces, cuando Dios quiere sanar a alguien, ¿quién está en la casa? El ungido. Pues Dios usa el ungido. El problema de esto es que yo puedo ser, y es maravilloso porque el hombre desarrolla dones, viene con equipamientos, viene con carismas, viene con un montón de cosas que provienen de la unción que el hombre tiene, que la mujer tiene y que la cual puede ministrar a Dios. Pero el peligro es que la gente se acostumbra a depender de la unción de la persona, a depender de la unción del pastor, del anciano, del ministro, del hermano Rodríguez o del hermano que sea, y entonces dependen de ellos y no pueden entonces desarrollar ni siquiera ellos el nivel de fe, mucho menos el de la unción. Ay, el hermanito lindo, pastorcito hermoso, precioso. Mangos que te enseño el nivel de la unción a ti. Lo último que te voy a enseñar es acerca de tu identidad. Que te voy a andar enseñando que fuiste escogido antes de la fundación del mundo. No. ¿Por qué? Porque la más grande bendición que te puedo dar es la bendición de la revelación de tu identidad. Porque tu identidad genera en ti el conocimiento de la unción y el desarrollo de la unción que te acompaña. ¿No sabes quién eres? No hay unción, no hay competencia. ¿Qué hizo Saúl? Yo estoy ungido. ¿Qué hizo David? Está ungido. Pero tú no eres digna de mi hija, te voy a dar a otra. La mayor no te la mereces. Oye, te pedí 100, aquí están 200, aún así no te la mereces. En cuanto David se fue, lo primero que hizo el rey, la mujer lo cambió por una estatua. Y lo segundo lo cambió con otro. Y la Biblia dice que la Mical tuvo 6 hijos con el otro. Pero no tuvo un hijo con David. Porque para ella, David era muy poca cosa. ¿Por qué? Porque nunca reconoció la unción en ese hombre. Reconocía la unción en su papá, pero no en él. El ungido de Jehová, Saúl, no reconocía la unción en David y lo quería ahorcar. Y cuando venía la revelación de quién era David, inmediatamente se enojaba. ¿Cómo que a mí me dieron 1000 y a David sus 10,000? No, eso no puede ser. Lánzalo. Entonces la unción de esta gente, el que opera en esa unción, está bien padre. La gente se acomoda, todo el mundo depende de mí y todo eso. Pero surge otro peligro para la iglesia. Que el pastor se da cuenta que tiene unción y se acomoda. Ando bien carnalote, así tipo Pavel, ¿verdad? Como digo, no, así tipo Pavel, como platica Pavel, ¿verdad? Que dice que dijo, pueden regresar el tape y borrar ese pedazo. Como dice Pavel, no, hermano, yo lo intento otro día y carnazi, que me invitan a predicar y que no sé, pero ¿sabes cuándo predico mejor? Cuando menos preparado estoy, cuando más pecador me siento, me salen unos sermones. Y de repente se vuelve colmilludo y dice, que al cabo que como quiera, mira, hay respaldo. Porque aprendió a operar en unción. Pero surge un problema que deja de crecer y entonces ya no desarrolla el siguiente nivel, que es el nivel de la presencia. Es decir, uno puede ser un hombre tremendamente ungido, respaldado con Dios, con milagros, con una atmósfera que lo acompaña, porque la unción acompaña, es acompañada por una atmósfera, por un respaldo de Dios para tu vida, pero tú eres completamente ajeno a la presencia de Dios. El pastor se llena y se
se pone a predicar y a ministrar en la unción, en los dones que tiene, fluyen sus dones, tiene sus dones controlados, fluye, hace un montón, pero hace mucho tiempo que se olvidó de buscar la presencia de Dios. Un ejemplo en la Biblia, Elí. ¿Tiene la unción? Sí. ¿Oró por la mujer y tuvo un hijo? Sí. Pero dice la palabra de Dios. Escasa. Estaba más escasa que la gasolina. Estaba más escasa que dinero en el cajero el 25 de diciembre ahí en Guate. No había. ¿Por qué? Porque la unción me permite poder funcionar, pero yo soy ajeno a la presencia. Y ahí entramos en un gran problema. ¿Por qué? Porque yo estoy violando el desarrollo de Dios de llevarme al nivel de la presencia. Cuando tú y yo vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el plan original de Dios nunca fue usar, es más, el Antiguo Testamento prácticamente la palabra fe no se maneja. El otro día había una relación que era como 27-1, o sea, 27 en el Nuevo, 1 en el Antiguo Testamento. Lo que se manifestaba y la preponderancia no es hacia la unción, sino hacia la presencia. ¿Por qué? Porque el plan original, y agárrenle esto que voy a decir, el plan original de Dios radica en la presencia. ¿Vale? ¿No es? Cuando regresamos al principio, encontramos a Adán y a Eva hablando con Dios, caminando con Dios en el huerto del Edén, haciendo la voluntad de Dios, oyendo a Dios, escudriñando las cosas de Dios, todo creciendo delante de Dios, todo es felicidad, nadie tiene suegra, nadie tiene ombligo, todo está bonito porque está la presencia. ¿Y hay una iglesia ahí? No. ¿Hay apóstoles ahí? No. ¿Hay reyes ahí? No. ¿Hay sacerdotes ahí? No. ¿Hay gente con dones de sanidad? ¿Hay profecía? No. ¿Hay gente con fe? No. ¿Requieren fe Adán y Eva? No. ¿Necesitan tener unción? No, porque tienen presencia. ¿Dónde entonces queda la iglesia? ¿Qué es lo que Dios hace? Que todas las veces que tú ves en la escritura que la gente está en la unción o está trabajando en modo fe o en modo unción, siempre llega un punto donde tú vas a encontrar un momento en el cual Dios viene, la nube baja y le dice a los sacerdotes, y los sacerdotes ya no podían ministrar ahí, los ungidos ya no podían ministrar porque la gloria de la presencia de Dios lo había llenado todo, y Dios te dice, hazte a un lado, estás tú ministrando en la unción y todo, y de repente viene la presencia de Dios y te dice, hazte a un lado. Lo que yo quiero es ministrar a mi pueblo, yo directamente, sin tu operación. Y entonces viene, ¡fum! Entonces, como ya no estoy yo en la cinta para gritar y que pegarles con sino que la gloria viene. Entonces, hermanito de la música, cállate. El que está, no interrumpas. Porque la presencia de Dios viene. El objetivo nuestro debiera de ser que la presencia de Dios ministre a la gente, que sea Dios el que esté tocando a la gente. No, no, es que, hermano, yo tengo que orar para que sean tocados. No. Para empezar, no sé fluir en la fe, no sé fluir en la unción, y ahora resulta que no sé fluir en la presencia. Cuando yo leo ahí, dice que la presencia, el poder de Dios estaba ahí para sanar. Ah, bueno. ¿Y qué es la presencia de Dios? A la presencia de Dios, le voy a decir, la presencia de Dios no es la persona de Dios. La presencia de Dios es, voy a decirlo así, es la atmósfera que rodea y acompaña a la persona de Dios.
es la influencia que ejerce alrededor a causa de la persona de Dios, pero no es la persona de Dios, sino es la presencia de Dios. Es una atmósfera de Dios que está allí. Y si tú lees la Biblia, Dios tiene un montón de nombres y cada nombre genera una presencia, y es lo que dice la Escritura. Había el poder para sanar, había el poder hay un poder de multiplicación del dinero, de las finanzas, hay un, no sé si me lo voy a explicar, hay un mover para arrepentimiento, hay un mover para esto, hay un mover para lo otro, porque la presencia es el área de influencia, es la atmósfera donde Dios habita. Cuando tú entras en la presencia viene y trae una atmósfera que tú y yo tenemos que identificar. Jesús dijo, vio a toda la bola de gente, dijo, aquí no hay fe, yo no puedo predicar con fe. Oye, que voy a predicar con unción, sí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero entonces levanta la antena y dice, pero vino el poder, la atmósfera estaba ahí. Entonces Jesús levanta la mano, agarra el rayo que está cayendo en la nube, brincoteando, y viene y lo planta en medio de eso. Y entonces trae de la atmósfera de Dios y la hace visible en medio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que sucede es que viene la presencia de Dios, rompe toda la estructura mental, la presencia de Dios rompe la enseñanza de la letra, la presencia de Dios viene y desata una manifestación tal que la gente dice, wow, porque ya no era el hombre. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios dice, perdón, excuse me, presente, aquí estoy, te perdono los pecados. Él manifiesta su presencia. Entonces la presencia de Dios viene y desencadena esto en él y hace esto. Voy a explicarlo esto, a ver si lo logro explicar. La presencia de Dios, hay gente que en la presencia de Dios no tiene fe. ¿Quiere un caso? Muy bien. Va Moisés y le dice, Señor, si tú no nos vas a ir de aquí, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces, ¿qué viene? Viene la presencia de Dios. Y la presencia de Dios produce, entre otras cosas, voy a decirlo rápidamente, 3 cosas. La primera, la presencia de Dios produce en ti paz. Cuando tú tienes que enfrentar la fe es un reto. Y cuando tú enfrentas un reto, lo último que tienes es paz. Tienes fe. No tengo paz, pero tengo fe. Eso es otra cosa. El reto te va a producir fe. El reto siempre te va a producir a que ejercites tu fe. Pero cuando estás en la presencia, entonces experimentas la paz. Le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Segunda cosa. En el nivel del estrés, yo tengo que ejercer mi fe para poder conquistar. En el nivel de la unción, yo tengo que ejercer la unción y sobreponerme, tener fe en lo que Dios me ha llamado para que la unción pueda fluir y entonces pueda manifestarse el Señor, porque yo lo puedo hacer ahí. Pero es una lucha. Pero cuando entro en la presencia de Dios viene y te llena de paz y te llena de descanso. Y la tercera es que la presencia de Dios viene y es una presencia facilitadora de las cosas. Porque dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay delicias a su diestra, en su presencia te esconde, en su presencia, porque tú y yo fuimos diseñados, el plan original, y tú lo ves en el libro de Génesis, es que nosotros habitemos en el nivel de la presencia, que podamos vivir en el nivel presencia. Sí, es muy bonito tener la unción, es muy bonito predicar y ver las cosas que Dios hace, pero hermano, yo lo que quiero es que cuando yo ministre, pase lo que cuando Pedro en capítulo 10 de Hechos está haciendo, mientras Pedro predicaba, dice, y estaban oyendo la gente, de repente el Espíritu Santo cayó y dijo, cállate Pedro. ¡Pum! Y los judíos que van, mira, los gentiles también están hablando en lenguas.
porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Eso no pasa hoy en día. Eso no lo ves. Porque la iglesia está acostumbrada a vivir en un nivel de unción, cuando mucho. Y de repente en fe, si bien nos va, pero nunca en presencia. Que tenemos un campamento y de repente la presencia de Dios a tal punto que literalmente, mira, hasta los músicos se callan. Se acabó. Se acabó. Un día estaba yo en Reynosa ministrando y dirigiendo y mientras estaba ministrando, estaban cantando yo al frente ahí y de repente estaba ministrando, levanté mis manos y empecé a adorar al Señor y cuando de repente el Señor solo oí que algo sonó feo en la batería y, pum, pam, pam, y soy yo como con una guitarra acá y, pam, eléctrica y ya, y cerré los ojos. Cuando abrí los ojos, toda la iglesia estaba literalmente tirada boca abajo, llorando, una presencia de Dios. Yo volteé atrás a ver los músicos, todos los músicos de la batería estaban con las patas arriba del bombo, y yo dije, ¿qué pasó? Solo vi a un hermano que estaba ahí atrás, ahí, deteniendo ahí a varias gente. Yo bajé el micrófono y me fui caminando para el hermano que estaba ahí al fondo en la puerta, porque tenía una especie así como con la iglesia católica que ponen una mampara para que no se vea adelante, sino que estaba, y cuando voy llegando a un montón de gente afuera, mirujeando por atrás de los mamparos. Y cuando yo llego afuera, había como unas 40, tal vez 40 personas afuera, apiñadas, tratando de mirar hacia la iglesia. Y digo, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo no saquen a la gente de ahí si esto se está quemando? ¿Por qué? Porque llegó la presencia de Dios. Y cuando tú experimentas esa revelación de una presencia de Dios tan tremenda en tu vida, entonces el Señor dice, hazte un lado. Pero es que aquí está el ungido, dice la Biblia. La nube llegó, dice, y los sacerdotes ya no podían ministrar. La unción sale sobrando. Porque el objetivo de cada reunión, de cada vez que los adoradores se ponen a alabar, es hoy vamos a llegar al punto donde traigamos la presencia de Dios y llevemos al pueblo a la presencia y que sea Dios el que los ministre. A mí no me conviene eso, Señor, si yo que tiene que brillar soy yo. No. Pero Señor, pero es que acabamos de ensayar 7 cantos, Señor, tenemos que cantar los 7 cantos. Cállate. Es que no, a mí me dieron 40 minutos para predicar, Señor, y apenas van 25. Espérate, todavía no acabo. Falta el punto número 2, punto número 3. Cállate. Tengo que aprender a entender, porque entonces la presencia, dice, el poder de Dios estaba allí para sanar. La atmósfera estaba allí. La atmósfera estaba ahí. Y yo no supe determinar esa atmósfera. No supe entender que la presencia estaba ahí y entonces no pude desencadenar y la gente al final, en lugar de haber salido diciendo hoy visto maravillas, dicen ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué? Porque yo no he entendido que el plan original de Dios es que yo estuviera en la presencia. Mire, cuando hay presencia ni siquiera se necesita fe. Los israelitas que vivían ahí en la tierra prometida, o sea, en el desierto, cuando iban al rumbo a la tierra prometida, no tenían fe. Esos pelados habían visto más milagros que tú y yo juntos. No tenían ni un centímetro de fe. En cuanto no vieron a Moisés, dijeron, patas, ¿para qué son? Hagamos otro mono que nos guíe. O sea, esos cuates no tenían fe. Cuando Moisés les dijo, miren muchachos, no es que les cuente, pero miren, ven el cerro de Horeb ahí que se está quemando y la gloria y los truenos y los relámpagos y miren, y estamos todos temblando y ahí, vengan conmigo, vamos a ver a Dios. Que te vaya bien, Moisés. Sin fe. Pero sabe una cosa, no tenían fe, no tenían unción, pero la presencia de Dios hizo que nunca tuvieran hambre, que nunca tuvieran sed, que no les faltara lana, que no les faltara esto, porque ellos vivían en la presencia. Dice que si se enfermaban, les mordía una víbora, se sanaban mirando, que el vestido no se les acababa. No tenían fe, ni había unción, pero vivían en la presencia.
Y yo todavía quebrándome aquí los dientes aquí a ver cómo le hago para desarrollar mi fe, cuando lo que yo tengo que aprender es a vivir en la presencia. Cuando tú llegas, entonces tú miras la presencia de Dios. El domingo se me salió ahí que estaba predicando, se me salió un testimonio ahí que dije, chico, ¿para qué lo dije? Dije, medio mundo, que me oiga ahí, gracias a Dios nomás me vieron 4, ¿verdad? Pero dije yo, los 4 que me vieron, han dicho, este hermano está bien loco, o sea, me pongo a hablar y decir, no, hermano, yo estaba ahí adorando en la noche, a las 3 de la mañana, en una carpa ahí en el estado de Tamaulipas, ahí en medio de todas las aldeas, de ahí rodeado de puros narcos, donde están todos los, y entonces ahí adorando al Señor en la noche, y era un pelado sin música, sin radio, sin cintas, sin bocinas, sin nada. Un simple viejo panzón ahí acostado ahí, adorando a Dios en medio de otros pastores en un olor de patas y entre medio de ronquidos y con miedo de zancudos pero había uno que está adorando al Señor. Y dice la Escritura, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero lo que la gente no sabe es que el diablo también los busca. Pero para callarlos, para matarlos. Y cuando o sea, yo te digo, hay hermanos que se pasan 50 horas perfeccionando su canción y su música y su tatará y todo el día en el tararero y porque realmente no conocen la presencia de Dios. Hay que cantar este canto 50 veces para que caiga. Y ya tienen fórmulas. Este canto lo cantan 4 y hasta te das cuenta que hasta que los cantan 7 veces y apágale la luz y bájale ahí el sonido y súbele y aviéntate 3 hermanas ahí danzando por acá y otras 5 hermanas acá pintando cuadros y cuánta estupidez se les ocurra, pero no hay nada. Pero si Dios mira a un hombre que está ahí acostado en una carpa, que conoce su presencia, y que sabe operar en la presencia y que sabe traer la presencia de Dios. Aunque te encuentres en el monte, Dios te hallará. Aunque tú estés en medio de una carpa, Dios te hallará. Aunque alrededor de tuyo todo haya puro que hombres peludos, apestosos y roncadores, pero Dios te encontrará y la alabanza subirá como olor grato y Dios te mirará y entonces el enemigo también mirará. Y mientras estaba adorando, yo en aquel momento necesitaba aquella dulzura, porque en la presencia de Dios lo primero que sientes es paz. Lo que viene en la presencia de Dios es que Dios te trae paz. Y lo segundo dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Oramos y oramos y en la lucha, hermano, aquí en la lucha, te mueves en fe. La fe implica reto. Sin reto no hay fe. Entonces estás en la lucha. ¿Por qué reto? ¿Por qué reto? Muy bien. Ah, hermano, pero yo estoy aquí en la unción. Sí, pero la unción requiere que tú entonces ejerzas y en el ejercicio está ahí el desgaste y está el problema. Ok, pero cuando aprendes a entrar en el nivel de la presencia, entonces lo que Dios va a hacer es que te va a decir, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Entonces Él te quitará las cargas. Entonces encontrarás. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Que el enemigo va a venir. Y estaban ahí, vinieron 3 brujos. Nunca se me va a olvidar. La cara fea de estos vatos. Horribles. Y quitando, maldito, cállate, desgraciado, que no sé qué, de molestar, con todas las malas palabras que se sabían. Y yo volteaba a verlos y los viejitos, no crees que estaban ahí, los viejitos estaban levitando como a unos 60 centímetros, casi así, casi flotando los viejitos y haciendo un ruido de chachalaca y impregnando miedo. Y yo tenía a mi hijo aquí de 8 años, 7, 8 años allí, y yo dije, Señor, y dije, me importa un comino, con más ganas. Entonces comienzas a pasar y ya pasas del nivel de la fe y comienzas a adorar a Dios y ejerces tu unción de adorador y tu ministerio y comienzas a alabar al Señor porque lo que tú quieres llegar es al nivel de presencia. Sí, la iglesia puede ser bendecida cuando yo opero en la fe. Amén. Qué bueno que lo haga. Que las señales que me siguen se manifiesten. O si ni siquiera eso se manifiesta, entonces no sé ni qué fregado estoy haciendo ahí.
la verdad. Un ministro que no tiene señales que le sigan, por favor, que agarre sus maletas y se vaya a su casa, porque Dios ni lo llamó, ni lo escogió, y si no puede ni siquiera operar en el don de la fe, está frito. No es para esto. Y la segunda es el nivel de la unción. Si yo no tengo unción y no hay respaldo de Dios, y yo no puedo ejercer ese ministerio, yo no me llamo a ese ministerio. Estoy haciendo algo mal porque no hay unción. Yo soy evangelista, hermano. ¿Y cuánta gente tienes en la iglesia? Somos 15. ¿Eres evangelista? Sí, ¿qué haces? No, pues reparto tratados en los camiones y predico en la plaza. Por eso. Pero si Felipe era un diácono y predicaba y dice que toda Samaria se convirtió por los milagros que hacía. Ah, ¿cuáles son las señales de evangelista? ¿Cuál es la unción? ¿Cuáles son las herramientas del evangelista? Ah, milagros y prodigios. ¿Los tienes? No, tú no eres evangelista. Ni siquiera te vas a nivel de unción. ¿Eres profeta? Sí. El otro día le dije a una persona que no quiero mencionar, pero que quién sabe, lo tengo por ahí, y dijo, por el WhatsApp, mira estos pastores que están conmigo ahorita, que estoy aquí orando, y por favor dime, ¿qué ves? Y la hermanita esta dice, empieza a escribir ahí en el WhatsApp y dijo, veo en este hermano la palabra política. Y Dios está haciendo esto, y Dios va a involucrar a su familia, y Dios va a hacer así, y le va a dar esto, y este otro hermano, no, veo alabanza y adoración, y que no. Órale. O sea, a 5,000 kilómetros de distancia, solo viéndolos por una foto del WhatsApp, y esta hermana tal y tal, y no, a su esposa la tiene que oír porque tal. Pastores, break. El Señor está diciendo esto para ti, esto para ti, y esto para ti. ¿Y quién te lo dijo, hermano? Una hermanita allá que está a 5,000 kilómetros ahí en una ciudad olvidada allá en las sierras de Colombia. En la noche me hablaron los pastores. Bueno, usted sabía que yo tengo un congreso de adoración donde voy a juntar a otros 70 pastores y vamos a juntarnos para solo pastores, ponernos a adorar a Dios y recuperar nosotros los pastores el ministerio de la adoración. Y estaba pidiéndole a Dios que Dios me diera una palabra para que... sí. El otro hermano que le dijo, política. Sí, hermano. Sí. Es que usted no sabía, pero en la tarde me llamaron y me dijeron que fuera a una reunión con una persona. El que me invitó le dije que, pues que no iba a ir, que no quería, pero luego cuando usted dijo eso, pues dije, voy a ir. Y fui, y ¿sabe qué? La persona que me invitó no fue. Y yo me tuve que sentar a cenar con un senador de la República. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando terminó la cena, como él andaba buscando, resulta que ahora mi hija del pastor es la candidata a la alcaldía del municipio de Escobedo. El otro que, o sea, y yo digo, y ya te no sabe ni quién es. Y cuando yo le digo, oye, y estas palabras son del Señor, te estoy confirmando que sí son del Señor. Amén, yo lo sé, que el Señor me la dijo. Eso es operar en la unción. ¿Sabes quién eres? Ahí está, ese pelo. O sea, en la noche se hizo cuate del senador y hasta la hija salió de candidata. Ya estamos viendo cómo hacemos campaña con todo ese rollo. Ya sacamos a 3 hermanas más ahí de las iglesias, ahí del grupito, de las esposas y todo, para ir de diputadas. O sea, ¿por qué? Porque una hermanita ya en el otro lado del mundo, o sea, dijo, pues ahí te va, y la suelta. No voy a decir quién, ¿verdad? Pero ahí la tienen ahí enfrente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito aprender a trabajar en fe, pero también en unción. Pero cuando yo no logro entender cómo fluir y cómo poder aprovechar la atmósfera de la presencia y llegar a ese nivel, cuando yo entiendo que en la presencia no cabe nada, ahí no cabe unción, ahí no cabe nadie, ahí te despojas de todos tus títulos, de todas tus cosas, aún ahí tu fe te estorba, a veces tienes que quitar y entrar en la presencia y volver al diseño original de Dios y aprender
cada atmósfera. ¿Sabes cuántos milagros hizo Jesús? Un montón. Bueno, ¿sabes cuántas formas de hacer milagros viene en el Nuevo Testamento? ¿Qué hizo Jesús? 26. Hermano, ¿por qué viene esos milagros? Sí, porque si tú lees, Jesús hizo un milagro de una manera y luego después hizo otro milagro de otra manera y luego hizo otro milagro de otra manera y luego hizo otro milagro de otra manera. Y cuando tú le preguntas a Jesús, ¿por qué hiciste el milagro? Dice, es que yo vi que el Padre lo hizo así. O sea que su presencia es diferente para cada situación. Y si yo quiero moverme en el nivel de la presencia, tengo que aprender a poder interpretar la atmósfera que rodea a la persona de Dios y entender cuando es Jehová Rafa y cuando es Jehová Tsidkenu y cuando es un Dios que está trayendo amor y cuando es un Dios que está trayendo reconciliación y cuando hay la atmósfera. Yo tengo que aprender y volverme climatólogo y aprender y poder entender que el poder de Dios está ahora para sanar, pero el poder ahora de Dios está para restaurar, ahora el poder de Dios está para esto, ahora, porque soy un hombre de la presencia, pero tengo que entender. Por eso es que es tan difícil. Porque es más cómodo quedarme en el nivel de la unción. Es más fácil quedarme todavía en el nivel de la fe. Hermano, yo pongo mis manos y se sanan. En el nivel de la unción, hermano, hágame una fila y solo el pastor va a hablar. Pero cuando llega al nivel de la presencia, mira, hermano, ahí no hay nadie que ore. De repente se levanta uno por allá y sana. Como en una ocasión que estaba por ahí Vinicio predicando en la zona 5 y que dijo, y hermano, hasta el Señor nos habló, hermano, de reconciliación, hicimos las paces. ¿Ya qué hora se ore por ustedes? Dijo Vinicio. ¿Vita? El nivel de la presencia. La presencia excede, dice el Señor. Háganse un lado los sacerdotes, háganse para allá, la nube entró, háganse un lado. Dios quiere llevarnos a ese nivel. Que logremos alcanzar el nivel, que es el nivel básico en el cual fuimos diseñados para operar en el nivel de la presencia de Dios. Conociendo la presencia de Dios, interpretando la atmósfera, poder conocer la intimidad y es lo que rodea a Dios. Todavía no entro al cuarto nivel. Y no lo voy a entrar hoy. Es imposible. No tengo tiempo. Ya no hay tiempo. Recuerda que solo me ven 40 segundos. Entonces, el nivel de la presencia te va a llevar después. Porque no puede pasar al siguiente nivel si no llegas al nivel de la presencia. Moisés le dijo al Señor, ¿qué tienes, Moisés? Le dijo, Señor, tengo la vara del poder. Tengo las tablas de la palabra. Tu palabra. ¿Qué más tienes, Moisés? Me dijiste que somos un pueblo separado entre todos los pueblos. ¿Cómo se llama eso? Se llama santidad. Amén. ¿Qué más tienes, Moisés? Te pido, Señor, que si haya dado gracia, que mandes tu presencia. Moisés, tienes mi presencia. Ok. ¿Ya acabé? No. El diseño original es el nivel de la presencia. El jardín del Edén. Ese es nuestro medio de operación. Pero el mover final es ser trasladados a su gloria. Y cuando tú operas en un nivel de gloria, entonces tú entras a una dimensión completamente diferente al nivel de la presencia. ¿Por qué? Cuando tú entras al nivel de la gloria, ya no interrelacionas con la atmósfera que rodea a la persona, sino entras en una relación con la persona llamada Dios. Y entonces miras el panel, el rostro de Dios, y hablas con Dios como si fuera tu amigo. Cuando lo rodearon aquellos brujos maldiciendo, yo subo a la presencia. No puedo pelear con la fe, me están ganando. Entonces subí al nivel de la unción y comencé a guerrear.
adorar al Señor. Le dije, no importa, no voy a pelear, son 3 contra mí, yo no puedo pelear aquí. Pero dije, tengo que hacer algo. Cuando los aviones en la Segunda Guerra Mundial, dicen que un avión iba cargado de ratas y las ratas estaban comiendo los cables eléctricos del avión y el avión empezaba a fallar, dijo alguien, elévate, y jaló el timón y lo subió hasta arriba y dijo, ¿por qué? Súbete. Porque arriba de 3,000 metros las ratas se mueren. Cuando un barco se hunde, salen las ratas. Si tú quieres matar a las ratas en un avión, lo que haces es que subes al nivel de la atmósfera. Entonces la atmósfera de la presencia mata a las ratas. Y lo que hice entonces fue empezar a orar a Dios y subamos. Cuando quieres quitarse de un lado, dijo, sube. Dijo, cuando Dios te arroja al agua, dijo, no es porque te quiera ahogar, es porque Él sabe que tus enemigos no saben nadar. Así que la única manera donde tú eres poderoso, y eso es lo que vamos a hablar en la siguiente clase, si Dios lo permite, amén, es poder acceder a los lugares celestiales. Amén. Porque entonces yo puedo entrar en la presencia de Dios. Y cuando levanté mis manos y comencé a adorar a Dios, en aquel lugar de repente vino una luz tan grande, como si literalmente vehículos militares, de esas que ponen en, no sé, 50 luces y las enciendes al mismo tiempo, una gloria, como si hubieran tronado un cohete expansivo de una luz increíble y cegadora. ¡Zum! Un estruendo y una luz increíble. Y cuando aquella luz tremenda llegó en aquel lugar, aquellos hombres salieron huyendo y pegando gritos. Y yo me levanté y fui para ver esto. Dije, esto lo tengo que ver. Porque estás en la presencia y ahí no hay miedo. Ahí hay descanso, ahí hay paz y ahí hay una presencia facilitadora de las cosas. Las manos te corren, las cosas funcionan cuando estás en la presencia de Dios. Aunque no tengas fe, tu pie no se hincha. Aunque no tengas fe, ahí el agua fluye de la roca. Aunque no tengas fe, maná cae todos los días para ti. Aunque tú no tengas unción, no importa, porque estás en la presencia. Ahí la vendrá y la nube te guiará y vendrá y te tendrás dirección. La nube se levantaba y Israel caminaba y la nube se paraba y entonces te parabas. Ahí no andas preguntando porque te mueves en un nivel de la presencia de Dios y Dios quiere que por lo menos habitemos en ese nivel y estar en ese nivel. Entonces cuando hice eso vino la luz y entonces yo me paré y me fui y me metí. Mi hijo estuvo despierto todo el tiempo. Yo no me di cuenta pues cómo me da cuenta el último que quería ver quién estaba y no, todo roncando. Y cuando pasa eso, yo voy y empiezo y entro en la presencia, en el nivel de la gloria de Dios. Y cuando ya regreso y me acuesto y me levanto en la mañana, me fui a orar. Y cuando regreso, encuentro a todos los hermanos llorando, los tenía todos llorando, postrados llorando. Y me dijo, yo llego y los veo todos, lloré, hermano, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que le estaba contando, papá, que ayer que vinieron los brujos, que no sé qué, un niño de 8 años y los pastores que estaban ahí roncando y diciéndoles, no, pues entonces vino mi papá y mi papá caminó y se metió en la luz. La luz lo agarró y ya no veía a mi papá y pensé que ya no lo iba a volver a ver. Porque totalmente, cuando mi papá entonces salió de ahí, mi papá venía y yo lo vi y no sabía si era mi papá o no, porque él también venía brillando. Un niño de 8 años viendo eso. Ah, no, pero hermano, yo soy adorador, tengo mis 40 clases aquí musicales y tengo mis 3 escuelas de alabanza y mis 2 no sé qué, y mi academia de quién sabe qué. Necio, torpe, no sabes ni cómo te llamas. Porque un simple adorador en espíritu y en verdad que sabe llegar a la presencia de Dios como David que tocaba el arpa podía hacer que la presencia de Dios viniera y los demonios salieran huyendo, los brujos salieron huyendo. Cuando la presencia de Dios viene, aún un endemoniado como Saúl que te tira lanzas viene y se postra y reconoce que la unción de Dios está en tu vida, que Dios te ha escogido. Este es el nivel de la presencia. Señoras y señores, quiero presentarles, este es el nivel al cual fuimos llamados, el nivel de la presencia, pero el nivel de la presencia solo nos permite poder acceder al siguiente nivel, que es el nivel de la gloria. Porque hasta ahorita solo has tratado
con la atmósfera que rodea la persona de Dios. Pero cuando entres en la luz, estarás en el nivel de la gloria. Y cuando salgas de ahí, tu rostro resplandecerá. Y tu propio hijo sabrá quién eres. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, pido que nuestros ojos sean abiertos. Tú sabes todas las luchas que hay en este momento alrededor de nosotros. Padre, para que no oyésemos este mensaje, para que esta palabra no viniese. Pero ahora en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú implantes esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y toques nuestro ser y toques nuestro corazón e implantes un hambre y una sed por tu presencia. No estoy hablando, Dios, del efecto romántico. No estoy hablando de una alimentación mental. No estoy hablando, Señor, de una enseñanza mental. Dios, líbrame de enseñar eso. Padre, yo ruego que tu presencia venga sobre nosotros y nos dé descanso, y nos dé paz, y nos dé dirección, y nos dé seguridad, y nos dé provisión. Y haya deleite en nuestro corazón, y haya delicia, que podamos volver. Perdónanos porque nos hemos entretenido y perdido a nivel de la unción. Gracias por la unción, gracias por la fe, pero Señor, te ruego que ahora nos hagas hombres y mujeres de tu presencia, que cuando entremos a un lugar, la atmósfera de Dios que está alrededor de nosotros, Padre, la gente, Padre, diga, algo está pasando, no sé qué tienes tú, no sé qué es lo que pasa, pero la presencia de Dios irá contigo. Moisés era muy entendido y dijo, si tu presencia no va con nosotros, Señor, aún así tengamos unción, yo no quiero ministrar. Y aunque tenga fe, aunque tenga unción, Señor, si tu presencia no va a estar conmigo, entonces no me dejes salir de aquí, no me dejes pararme al frente, no me dejes hacer nada. Si tu presencia no va conmigo, Señor, esta tarde yo te lo ruego, llena nuestro corazón de tal manera que podamos, Padre, poder hoy aceptar este desafío. Y que al final, Señor, a causa de tu presencia, podamos decir, hoy hemos visto maravillas. Hoy, Señor, realmente hoy sí, hemos visto maravillas, porque han visto mis ojos al Rey Jehová. Porque, Señor, ahora sí, Señor, los quiciales de la casa se temblaban y, Señor, el monte humeaba, porque tu presencia estaba ahí, Señor. Llévanos a vivir en tu presencia para que podamos acceder a tu persona. Señor, que vayamos más allá de la atmósfera que rodea a la persona y que podamos conocer la persona de Jesucristo. Ahora, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que veamos tu rostro, que podamos cumplir aquello para lo cual fuimos asidos en Cristo Jesús, aquello para lo cual tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, amado Rey. Bendito seas tú, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Amén. Y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. No los quiero dejar, pero algunos tienen que cenar. Otros ya empezaron las caricaturas. Y sé que el